¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios me la bendiga ricamente en este día muy especial. Una vez más estamos como para reflexionar un poquito sobre la palabra del Señor. Bienvenidos sean nuestros hermanos que se están añadiendo recién con nosotros en este canal, donde siempre compartimos, reflexionamos la poderosa palabra de nuestro gran Dios. Justamente vamos a desarrollar un poco lo que hemos hablado anoche acá en el Ministerio Llama de Vida sobre la salvación en su aspecto judicial, porque tenemos que entender que la salvación tiene varios aspectos. El primero era filial, porque viene un esposo a reconquistar a su esposa, incluso muere por su esposa, según el libro del profeta Oseas. Por eso el Evangelio tiene que terminar en un gran casamiento, una boda del Cordero, porque justamente este esposo vuelve a reconquistar a su esposa y va a haber una vez más un casamiento. Unas bodas del Cordero tremendo. Esa es la parte filial. Está la parte judicial, litigio judicial, que tenemos problemas ante la ley de Dios, ¿verdad? Que hemos roto, se produjo el rompimiento del pacto. Y ese aspecto quisiera yo seguir y profundizar un poquito. Anoche estuvimos hablando a base de una premisa, una palabra. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios es un sentido general, puede suceder, todos creemos en Dios. Pero creerle a Dios es más profundo, es más elevado, porque ya implica su palabra, creer lo que Dios está hablando. Ejemplo, podríamos poner: sal de tu tierra, de entre tus parientes, y vaya a la tierra que yo te mostraré, le dijo a Abraham. Y Abraham, en un momento dado, cree en Dios y le cree a Dios porque ha salido, se fue. Nosotros también en un momento dado podemos creer a Dios y podemos creerle a Dios. Pero también de vez en cuando pueden entrar las dudas o por causa de nuestra naturaleza queremos cuestionar la palabra muchas veces. Entonces no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Es un poquito más elevado. Viene del griego pistis, fe, en un sentido general. Pistis es fe, en un sentido general. Pero pisteuo significa ya confianza. Confianza en la palabra de. O sea que pistis es fe en el sentido general, pero pisteuo significa ya una plena confianza. Es como que ya no hay más lugar a dudas. Es otro nivel, es un poco más elevado. Entonces lo que necesitamos ahora es plena confianza en la palabra de Dios. No solo creer en Dios, porque anoche estábamos diciendo también, vos te vas en la cárcel, preguntá, ¿cuántos creen en Dios? Todos creen en Dios. Te vas en la calle, la plaza, ¿cuántos creen en Dios? Todo el mundo cree en Dios. Pero no todos quieren obedecer a Dios porque no todos creen su palabra. Y ahí está el tema del pisteuo, es plena confianza en la palabra de. En Génesis capítulo 15, salvación en el sentido judicial, de 1 al 10, Dios le dice a Abraham, hablando su propia palabra, Dios, de su propia boca, hablando a Abraham y diciéndole: Abraham, yo te voy a dar un hijo, te prometo que te voy a dar un hijo, y no te va a heredar este Damaseno, sino que te va a heredar tu propio hijo. En el capítulo 15 del versículo 8 comienza a entrar la duda en el corazón de Abraham, podemos decir. Porque en el versículo 8 Abraham le pregunta a Dios: ¿y cómo conoceré
que va a ser realidad eso, que va a suceder eso. O sea que está pidiendo señales. Abraham está pidiendo algo palpable. Es misma situación de Tomás. Si yo no veo la mano y los pies, no voy a creer. El cristianismo actual hoy en día está en esa situación, o por lo menos en su mayoría. No podemos meter tampoco en una bolsa a todos, pero en su mayoría hoy en día necesita ver un milagro para poder creer en Dios. Pero sin embargo la Biblia dice que bienaventurados todos aquellos que creen sin haber visto, porque de eso se trata, una plena confianza en su palabra. No importa si veo o no lo veo, no depende de eso. Entonces Abraham en el versículo 8 del capítulo 15 de Génesis dice, ¿cómo conoceré que esto va a suceder, que eso va a ser realidad? Pero Abraham, Dios te está hablando. Abraham, pero no es un humano, no es cualquier persona, no es cualquier guadirú que te está hablando Dios, Abraham. Abraham, por favor, despertate. ¿Cómo conoceré que esto va? ¿Cuál es la garantía de que esto va a suceder? Hay traducciones que dicen así, hay traducciones que dicen, pero ¿cómo conoceré que esto va a ser realidad? Pero si Dios dice, es porque lo va a cumplir, porque se trata de Dios, no de un ser, no de un ser humano que podemos complicarnos con nuestras promesas. Entonces, en el versículo 17 vamos a mirar un poquito Génesis 15. Génesis 15 usted lo puede apreciar ahí en su casa. Génesis 15. En el versículo 17. Y sucedió, dice, que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Acá se hizo un sacrificio. O sea que Dios le habla a Abraham. Si tan solamente creyera Abraham sobre esa palabra, no habría necesidad de un sacrificio, de un acuerdo, de un pacto, de un contrato privado. Pero Abraham dice en el versículo 8, ¿cómo conoceré? Está pidiendo señales. Entonces Dios le hace un trato. Bueno, vamos a hacer un sacrificio, un pacto, un acuerdo, y vamos a firmar los dos. Eso es lo que está diciendo en el versículo 8 dice, y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces el versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra, 3 años, una cabra, y se hace un pacto, un acuerdo. Un acuerdo de que te voy a firmar un contrato, Abraham, de que todo lo que yo te estoy hablando voy a cumplir y te voy a firmar un contrato. ¿Cómo ese pacto, ese acuerdo a través del sacrificio? Vamos a dividir la ofrenda en la mitad, yo voy a pasar en medio, vos también vas a pasar en medio y de esa manera queda en claro de que yo te voy a cumplir todo. El único problema, mis queridos hermanos, es cuando se trata de un acuerdo, de un pacto firmado entre ambas partes. Si se llega a romper, hay una consecuencia. Por eso es preferible creerle a Dios en su palabra. No hace falta que nos metemos en ese asunto del pacto, del acuerdo, porque eso es tremendo. Y lo que le pasó a Abraham acá, tráeme y hagamos. Y lo hicieron. El problema es, hermanos, que en Jeremías 34:18 hay una consecuencia para aquellos que rompen ese pacto. Dice 34:18 Jeremías, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por el medio de ella, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. O sea que esto implica muerte. Entonces Abraham, si hubiera creído solamente en la palabra y dijera, Señor, yo creo que esto va a ser así, pero al cuestionarle a Dios su promesa, su palabra, entonces Dios llega a un pacto, a un acuerdo.
Por eso se realiza un pacto, un acuerdo. ¿En qué conoceré que esto va a ser realidad? Bueno, hagamos un pacto, un acuerdo. El problema es que el pacto, si se llega a romper, tiene una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Tu propia vida. O la vida de lo que amas. La vida de quien amas. En este caso, Abraham rompe. ¿Y cuando lo rompe? Cuando Sara se acerca a su marido y le dice: viejo, estamos complicados con la promesa, ya está pasando mucho el tiempo. ¿Qué tal si te doy una idea para poder colaborar un poquito con Dios? Porque se está atrasando mucho con la promesa, aunque hay pacto y todo, ¿verdad? Hasta se firmó el contrato y todo. ¿Qué tal si te llegas a nuestra criada, a nuestra sierva Agar, y a través de eso obtenemos esa promesa? Se hace realidad esa promesa. Vamos a tener un hijo con la esclava, con la sierva. A Abraham le gustó la idea, aceptó la propuesta. Llegó Abraham y nace un hijo, en este caso fuera de la promesa, porque fue idea de Sara y de Abraham. Entonces, ¿en qué momento se rompe este pacto que Dios establece, el acuerdo, el contrato privado, la garantía? ¿Cuándo se rompe? Cuando Abraham tiene un hijo con la sierva, con la esclava. Hemos dicho que este pacto, según Jeremías 34:18, tiene una consecuencia. Entonces, el sacrificio, el pedido de sacrificio de Isaac más bien fue una deuda que prueba. Muchos de los hermanos plantean de esa manera, que fue una prueba, pero en realidad es una consecuencia del rompimiento del pacto. Ese es en el sentido judicial la salvación. Es el litigio judicial, es el problema legal que comienza a tener a Abraham y toda la sociedad, porque de alguna manera Abraham y Isaac nos representa a nosotros. Representa la humanidad y puede representar al remanente que está de pie, que está vivo, porque Dios suplió un cordero para nosotros. Entonces la consecuencia, Jeremías 34:18 dice claramente, es algo judicial, es tema de la ley, es un litigio judicial que termina en una pena de muerte. Abraham rompe el pacto en Génesis 16 y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que le iban a hacer su propio hijo, no con una criada. Y Abraham tiene que responder ahora: ¿con qué más amabas? Entonces la fe verdadera, pistis o pisteuo, tiene que ver con creerles a Dios. Por eso, en el camino al sacrificio, en el camino del sacrificio, Abraham tuvo que haber analizado, Abraham tuvo que haber orado, y en ese camino se produjo el proceso de la conversión. Se convenció y se convirtió Abraham aceptando la palabra y la promesa. Primera vez en la historia acepta por la fe esa palabra que ha salido de la boca de Dios, aunque ya haya una sentencia, porque el amor supera todo, incluso las condenaciones que hay. El amor supera. El amor es tan tremendo. Por eso en el camino Abraham fue convencido por Dios y fue convertido por Dios. Ya empieza a fluir la emuná, la fe verdadera, pisteuo. No solamente pisti, no solamente en el sentido general, no solamente una fe subjetiva, sino que es una fe práctica. Ahora yo creo, Dios va a cumplir. Aunque yo le fallé, rompí el pacto y ahora tengo que afrontar una consecuencia, pero yo creo en su palabra, yo creo porque Él es un Dios que no falla. Comienza a cambiar su mentalidad, su forma de ver. Y cuando cambia su forma de ver, Génesis 22, (22:5), Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. No simplemente es una prueba, sino es una consecuencia.
del rompimiento del pacto según Jeremías. Cualquiera que rompe el pacto de los animales divididos, si alguien pasa por el medio, se compromete, firma un contrato, yo voy a cumplir lo que dice, y también, ambas partes. El problema es que el ser humano no tiene esa capacidad. Solo que nos estamos demostrando la debilidad del ser humano y la necesidad del ser humano de acercarse a Dios a través de su gracia y su misericordia. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, capítulo 22. Y Abraham se levantó muy de mañana, versículo 3, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Fue dónde? Al lugar. Ya no cuestiona más. Porque bien podía decir Señor, pero ¿por qué no me voy más cerca? ¿Por qué tengo que ir 3 días de camino? ¿Por qué no me voy acá a unas pocas cuadras de mi casa? ¿Por qué no me voy allá? Esa es la naturaleza del ser humano, que queremos cuestionar muchas veces. Queremos cuestionarle a Dios. Pero en este caso ya no hay un cuestionamiento. Al contrario, Dios le dijo, él está obedeciendo. Una fe práctica, pisteuo. Yo creo en lo que tú estás diciendo. Voy a hacerlo. Enalbardó su asno y se fue al lugar que Dios le dijo. Al lugar que Dios le dijo. De la forma como Dios le dijo. Eso es pisteuo, fe práctica. Creer en la palabra de Dios en este caso. Ya no hay cuestionamiento. Ya no dijo, ¿en qué conoceré que esto? No. Si no tocaré no lo voy a creer. Tomás. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. De lejos, era bastante lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo el muchacho, ahí comienza la mentalidad de Abraham, comienza a cambiar. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento a fin de comprobar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. Si no hay una mente renovada por la palabra, es difícil. No puede ocurrir eso. No podemos comprobar, no podemos entenderle a Dios muchas veces con nuestro pensamiento natural, si no hay una renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice claramente, porque el sistema nos impulsa, nos presiona a hablar, a mirar, a actuar, a sentir de una manera contraria a Dios. Sin embargo, la palabra que va renovando nuestra mente nos va cambiando nuestras perspectivas, nos ayuda a mirar, a hablar, a sentir desde otra plataforma espiritual. Entonces dijo Abraham a su siervo, Abraham convertido, ya no es el mismo Abraham del ayer, es el Abraham de hoy, bajo el proceso, bajo un litigio judicial, bajo una sentencia de muerte, a pocas horas de sacrificar a su propio hijo, a quien ama profundamente, pero tiene que afrontar una consecuencia del rompimiento del pacto. Entonces Abraham dijo a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos en plural, qué tremendo. Esto es pisteuo. Aunque yo fallé, estoy complicado, estoy sentenciado, hay un acta de los decretos escrito en contra de mí, pero yo creo en tu palabra primera que tú vas a cumplir, por eso yo vengo. A pesar de que me duele, a pesar de que no me gusta, estoy siendo confrontado, estoy enfrentando una sentencia judicial, pero a pesar de eso yo vengo ante ti, porque yo sé que tu gracia, tu misericordia, a través de tu manto de gracia sobre mí va a cambiar la situación. Por eso Abraham, desde la perspectiva de la fe práctica, está diciendo, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Aleluya, qué tremendo esto. Un Abraham convencido, convertido, ya tiene la emuná, la fe objetiva, real, pisteuo, no solamente pisteuo, creo, tengo confianza en tu palabra de que tú me vas a librar de esto. Y lo más bueno es que cuando uno acude y entiende esto, Dios se provee de cordero. Isaac quizás no sabía que él era el cordero hasta ese momento. Hasta que Dios resuelve
y se provee de cordero. Y esto es lo que nos pasó a nosotros, nuestra experiencia. Nosotros rompimos el pacto también. Pero cuando estábamos a punto de ser sentenciados, Dios se ha provisto de su propio cordero. Dios ha provisto un propio cordero. De eso se trata Isaías 53:5. Sobre Él, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras rebeliones sobre Él. Y Él herido fue, dice, por nuestros pecados. Qué bendición, hermanos. Así que la salvación en su aspecto judicial es importante también que veamos. Por eso necesitamos un abogado que venga a solucionar el tema de la sentencia de muerte que estaba en contra de nosotros. Esto representa, Abraham y Isaac representa a toda la humanidad, y este Cordero provisto representa a nuestro Mesías que vino y se sacrificó por nosotros, derramó su preciosa sangre y nos ha introducido un nuevo pacto en su sangre y nos ha hablado a través de su Hijo, el Padre, y nos ha expresado su amor, su misericordia a través de este Mesías precioso en quien creemos, en quien invocamos constantemente y los bendecimos y le damos gloria y honra a este Dios Padre. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Quería compartir con ustedes y hasta un nuevo encuentro. Y no se olvide de suscribirse al canal y apoyarnos compartiendo el video con otros hermanos de diferentes denominaciones. No importa, así vamos edificando el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Dios me la bendiga.